Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer estar con ustedes. Me he gozado mucho de estar una vez más por acá en California, especialmente en el norte, que no tenía el gusto y la bendición de estar por acá. Y bueno, doy muchas gracias al Señor. Efectivamente, el Señor me tiene desde hace 22 años como pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Esto es al norte de la Ciudad de México, aunque ya, bueno, ha crecido tanto la ciudad, que es parte entonces del conglomerado de 25, 26 millones de habitantes que ahí se quedaron. Creo que se quedaron solos ahora que venimos mi esposa y yo allá. Deben estar sentidos un poco solos, pero bueno, muy bendecidos en realidad. Nuestra iglesia tiene 36 años de existencia y he tenido el privilegio de pastorearle los últimos 22 años. Y Dios ha estado bendiciendo la iglesia, Dios ha estado haciendo que crezca la congregación. Efectivamente empezamos con 2 cultos, luego 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos. Le decía a mi esposa, ya llegué a la conclusión que no me quieren por bueno, sino por barato en realidad, ¿no? Porque en realidad 6 por el precio de 1, bueno, la verdad es que sí es negocio para la iglesia. Tengo un equipo de personas que nos apoyan dentro del ministerio. Hay más de 50 ministerios en la iglesia y bueno, muy deseosos de ser un canal de bendición a muchas congregaciones, a otros lugares también. Estamos apoyando 12 proyectos mundiales, de misiones mundiales, apoyando a mexicanos en diferentes partes del mundo y estamos literalmente sosteniendo a nuestra primer misionera en India y esto es una enorme bendición. El mes pasado, antepasado ya ahora, tuve la bendición de estar en ese país, o que se ama o que se odia, no hay otra manera de ver este país de tantos conflictos y de tantas oportunidades. Y bueno, Dios nos ha bendecido y es un honor de verdad para mí estar una vez más ministrando aquí a los Estados Unidos, a mis amados hermanos. Ruego que el Señor nos use en estos 2 días. El día de mañana vamos a estar con los pastores compartiendo también un taller sobre liderazgo y bueno, esperemos que sea también de muchísima bendición. Bueno, cada vez que tomo un nuevo púlpito, así como este, siempre viene a mi memoria una de las mentes más brillantes de la historia. Quizá ustedes han leído o han sabido acerca de él, don Alberto Einstein. Dicen que ha sido una de las mentes más brillantes registradas en la historia. Y dicen que cuando él vino de Europa para venir aquí a América, bueno, los Estados Unidos, porque fue el país al que llegó, le organizó una serie de conferencias donde él tenía que compartir algo de lo que había descubierto como tan extraordinario hombre científico alemán, extraordinariamente. Entonces, el proyecto de universidades es que lo subieron a un automóvil, le pusieron un chofer y él fue de universidad en universidad, pues dando algunas de las conferencias más importantes. Entonces llegó a una universidad, la gente más conspicua, la gente más inteligente en aquel lugar, escucharon su conferencia y luego sube al automóvil, va a otra universidad, baja y vuelve a dar una conferencia más y así fue de universidad en universidad. Ya llevaba como unas 10, unas 12 universidades, el hombre estaba cansado, termina de dar la conferencia, sube al automóvil casi desplomado el hombre. Entonces por ahí le dice el chofer, ¿qué le parece, señor Einstein, si hacemos algo usted y yo? Yo lo veo muy fatigado. ¿Por qué no en la próxima universidad donde vamos cambiamos de papeles? Usted se hace pasar por mi chofer y yo me hago pasar por usted. Y entonces yo dicto la conferencia. Y entonces dice don Alberto Einstein, no creo que sea una buena idea. No, por favor, déjeme decirle, ya lo escuché 10 veces. Entonces yo lo puedo hacer sin problema, déjeme hacerlo. Es más, en lo que llegamos, yo le dicto su conferencia. Bueno, pues hágalo. Y el hombre empezó efectivamente, había memorizado toda la conferencia y además nadie conocía físicamente a Alberto Einstein. Y dijo, bueno, vamos haciéndolo. Y de todas maneras estoy muy fatigado, muy cansado y creo que es una buena oportunidad. Llegan a la universidad, antes de llegar cambian los papeles, Alberto Einstein se pone como chofer, el hombre pasa en la parte trasera del automóvil, llegan, lo reciben, imaginen bombos, platillos, todo aquello. El hombre se levanta, están las mentes más brillantes de aquella universidad. El hombre dicta una conferencia verdaderamente magistral. Pero lo que no sabían es que al final de la conferencia iba a haber una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, un hombre ahí que nunca faltan, ¿verdad? En los cultos de ordenación, querido Víctor, ¿verdad? Nunca faltan de esos hombres que siempre hacen preguntas raras. Y entonces le dice, señor Einstein, yo quiero hacer una pregunta. En base a la ponencia que usted nos dio, ¿qué pasaría si los factores de su fórmula, y suelta una pregunta, hermanos, de esa, pero de altísimo calibre, ¿no? Se hace un silencio absoluto en el lugar y entonces el hombre dice, mire mi amigo, esa es una respuesta en realidad tan sencilla que voy a dejar que mi chofer la responda, ¿no?
Déjeme decirle algo, hermano. Yo estoy aquí nada más como el chofer, que quede bien claro. Si algo no queda claro, está el hermano Daniel, que nos puede ayudar, o alguien más va a tener que ayudarnos en estas dos oportunidades. De verdad me gozo en el Señor de poder compartir en esta noche, en esta preciosa noche con ustedes. Quisiera iniciar el mensaje de la palabra del Señor haciendo una pregunta. Y quiero toda la sinceridad posible en este cuarto para ver si me siento identificado o tengo que cambiar mi sermón ahora mismo. La pregunta es muy simple y la pregunta también es muy incisiva a la vez. ¿Quiénes de los presentes alguna vez escuchamos que Dios nos dijo algo, sea a través de una predicación, a través de una conversación con un consiervo, o a lo mejor en mi tiempo devocional, no sé, en algunas de las maneras? ¿Quiénes de ustedes han escuchado la voz de Dios diciéndole, tienes que hacer esto? Cualquier cosa, perdonar, ir, predicar, enseñar, a lo mejor humillarte, no sé, lo que tenga que ver. Pero algo concreto que ustedes recibieron de Dios y que ustedes hicieron exactamente lo contrario. Quisiera levantar su mano. ¿Quién está en este papel? Muy bien. Bueno, nada más somos unos cuantos, los demás son mentirosos, yo creo. Y doy gracias a Dios, al Señor, porque esa es una oportunidad cuando Dios nos pide que hagamos algo y a menudo hacemos exactamente lo contrario. Ahora, los que levantamos la mano y nos sentimos identificados con esto, creo que no debemos sentirnos atemorizados, porque la Biblia está repleta de personajes. Si ustedes quitan a Jesús del contexto de la Biblia, el resto de los personajes, muchos de ellos, Dios les pidió que hicieran cosas, y muchos de ellos hicieron exactamente lo contrario. Y pienso en uno que en especial fue un hombre que Dios le dio una señal, Dios le dio una manera muy clara de qué era acerca de su voluntad, qué era lo que Dios quería para la vida de él. Y este hombre hizo exactamente lo contrario. Y este hombre, ustedes saben, se llamó Jonás. Yo quisiera que hoy meditáramos un poquito sobre la vida de Jonás. Y antes vamos a leer la Escritura. Les invito a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y vamos a dar lectura a los versículos 11 y 12 y aún hasta el versículo 13. En nuestra iglesia estamos ocupando varias versiones de la Escritura, de la Palabra del Señor. Hemos usado versión 60 desde hace años. Antes de que hoy llegara se usaba la 9, imaginen ya algunos, ¿verdad? Entonces se han estado usando una variedad de versiones, la Biblia de las Américas, etcétera. Entonces yo quisiera leerlo ahora en esta versión internacional. Solamente pedí al Señor una bendición ahora que vamos a leer este texto. Es Jeremías 29. Voy a dar lectura y creo que vamos a estar apoyados acá en la proyección. ¿Sí va a ser posible? Ok, vamos a estar apoyados aquí para que ustedes puedan seguir. Voy a compartir con ustedes 3 cosas importantes de qué hacer cuando hemos tocado un momento de desobediencia, donde Dios nos dijo, quiero que hagan esto y estamos haciendo exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Dice la palabra del Señor, Jeremías 29, verso 11, la siguiente manera. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El verso 12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Padre Santo, hoy queremos buscarte de todo corazón. Queremos que hables a lo más profundo de nuestra vida, Señor. Que podamos identificar lo que tú estás esperando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, los pastores, las esposas de los pastores, los líderes, Señor. Todos los que nos hemos dado cita en este lugar, del más grande al más pequeño, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tu Espíritu Santo lleve cautiva toda intención a la obediencia a Cristo. De tal manera que después de aplicar, no solamente oír, pero aplicar la palabra que nos vas a dar, Señor, seamos más como Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio que a mí me das en lo personal de dirigirme a esta congregación, a esta asamblea de creyentes, y pido tu bendición y que a tu siervo lo ocultes tras de tu cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos una historia de un hombre al que Dios le dio una misión especial. Y digo una misión especial porque a menudo como creyentes pensamos que Dios no es muy claro
en las cosas que Él me pide. Y algunos hasta argumentamos, es que si Dios fuera un poco más claro en lo que quiere de mi vida, seguramente yo lo haría. Y la verdad es que no es así. Encontramos una y otra vez ejemplos de hombres a los que Dios les pidió algo claro, concreto, algo que no tendría que llevar muchas implicaciones, ni siquiera un estudio hermenéutico u homilético, para saber qué estaba pidiendo Dios de su siervo en ese momento. Este hombre, como les dije hace un momento, es llamado Jonás, y Dios lo llamó para una misión muy especial. La gente de la ciudad de Nínive era gente muy malvada, ustedes y yo lo sabemos. Y Dios estaba tratando de enviar a un siervo para tratar de revertir una espiral de decadencia moral y espiritual que estaban viviendo los ninivitas. Y entonces Dios lo llama. Les leo textual cómo le dijo Dios a su siervo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nínive estaba a 3 días de camino, ustedes lo saben, y Jonás fue comisionado por Dios en una tarea muy importante y a la vez muy clara. ¿Qué no entiendes de ir a Nínive y predicar el Evangelio? ¿Qué no entiendes de un mensaje de arrepentimiento? ¿Qué no entiendes de un mensaje que habla del amor de Dios? ¿Qué parte no entiendes? El lugar, el sitio, la manera, la forma, el mensaje. Si observamos, en realidad tenía una comisión bastante clara. Solamente que había un problema muy serio. Jonás odiaba a los ninivitas. Y eso se convirtió en un verdadero desafío para él. Ahora, los ninivitas no eran ningunas personas en realidad inocentes. Eran conocidos como feroces guerreros, inmisericordes. Ellos saqueaban cosas con tal de tener más y más y más. Destruían aldeas a causa de su codicia. Así que de tal manera que cuando Dios le pide a su siervo que se desarrolle como un predicador itinerante en aquella ciudad, la verdad es que él va donde están los barcos y saca un pasaje que iba exactamente en la dirección opuesta. Y toma un barco a Tarsis. La historia usted y yo la sabemos. Jonás se alejó navegando y huyendo del llamado de Dios. Y viajó a un lugar llamado Tarsis, precisamente al otro lado del Mediterráneo. Ahora Dios tenía 2 problemas. Tenía una ciudad sin arrepentir y un profeta fugitivo. A menudo nuestras desobediencias así son. En lugar de ayudarle a Dios, ¿verdad? Lo que hacemos es complicar en ocasiones el plan de Dios. Cuando Dios te dice, quiero que hagas esto, y hacemos lo contrario, pues ahora tenemos 2 problemas. El problema por resolver y nuestra propia incredulidad o nuestra necedad. Así que la historia no termina aquí. Ustedes saben que una colosal tormenta golpea el barco donde viene el fugitivo, avientan a Jonás por la borda y para empeorar las cosas, un gran pez, algunos dicen ballena, no me voy a poner a discutir aquí si era ballena, qué era el pez, un cetáceo, se traga al profeta y finalmente allí encontramos a Jonás enredado entre algunas algas marinas, chapoteando desesperado entre la bilis de la ballena. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? Cuando Dios te dice, yo quiero que hagas esto, te he llamado para hacer tal o cual cosa, y tomamos un boleto a Tarsis para hacer exactamente lo contrario, o hacemos como que Dios no es suficientemente claro, y algunos hasta vamos a pedir consejo con otros pastores, otros siervos, o con el pastor de nuestra iglesia, para ver que me clarifique qué es lo que Dios quiere, cuando en realidad muchas veces cuando pedimos consejo, lo que estamos haciendo es postergando la obediencia nada más. Porque sabemos en realidad lo que Dios quiere de nosotros. Jonás llegó a un punto de sentirse completamente abandonado, se estaba valiendo por sí mismo, y sabemos que él tuvo que pasar por una situación de mucho dolor, y fue exactamente donde Dios lo levantó para generar el avivamiento más grande de la historia. Quiero compartir con ustedes 3 grandes pensamientos que me gustaría que juntos consideráramos. Si nos hemos sentido alguna vez como Jonás, quizá ahora mismo, Dios le está pidiendo que haga algo, que perdone, que olvide, que sirva, que predique, que lleve a sus vecinos a Cristo, que pase más tiempo con su esposa, que por favor rescate a sus hijos, que pase tiempo con ellos, que se meta en la vida de su adolescente. No sé cuántas cosas, pero estoy seguro que Dios nos está pidiendo algo.
Y cuando hemos tomado un boleto a Tarsis y estamos en la panza de una ballena, nadando entre la bilis, decir, Señor, ¿pero por qué estoy haciendo lo contrario? Usted y yo tendremos que hacer o considerar estas 3 cosas. Número 1, si quiere tomar nota. Debe comprender en primer lugar que Dios tiene maneras extrañas de bendecirnos. Número 1, debo comprender que Dios tiene maneras extrañas de bendecirme. Fíjense que por causa del amor de Dios, Él va a llegar a ciertos extremos para llamar nuestra atención. Yo no sé por qué hoy en día pienso que muchas personas ven el amor de Dios como algo muy poético, como algo muy hollywoodense. Permítame expresar de esta manera. Hay gente que piensa que el amor de Dios es como muy poético, como muy romántico. Pero cuando yo voy a la Biblia, con todo respeto, en realidad no tiene nada ni de suave ni de poético. Y aquí encontramos a un Dios, el Dios de Jonás, que envía una tormenta. Dios muchas veces usará situaciones complejas en nuestra vida simplemente para llamar nuestra atención. No todos los regalos de Dios vienen envueltos en terciopelo, querido. Lo que quiero decir es que muchas de las formas en que Dios tiene para llamar nuestra atención vendrán en formas de tormentas, en formas de situaciones que no podemos prever y que ni siquiera imaginábamos en realidad. Así que yo veo que Dios tiene un arsenal de lo que llamo llamadores de atención. Dice Dios, a ver, este es muy cabeza dura. A ver, ¿cómo voy a trabajar con él para lograr su atención? Hay gente muy sensible, lee la palabra de Dios e inmediatamente la pone en práctica. Hay otros que somos más difíciles. Y entonces escuchamos la palabra de Dios una y otra vez y simplemente no lo hacemos. Estaba recordando un pastor que tenía una congregación, pues algo amplia la congregación, y tenía un hombre de esos que dice, Señor, ilumínalo o elimínalo, casi este hermano. Y entonces él oraba, Señor, ¿cómo puedo hacer? Entonces ya se voy a preparar un sermón, pero no voy a decir el nombre porque sería muy obvio el nombre, pero sí voy a decir algo que le haga sentir a este hombre cambiar en su corazón. Entonces el pastor está predicando, lleva la palabra del Señor y de repente, bueno, el hombre queda verdaderamente prendido en la palabra y acabando la reunión, dice, pastor, yo creo que Dios habló poderosamente a su pueblo. Yo espero que esta gente ahora sí entienda lo que está sucediendo acá. Y el pastor dice, no puedo creerlo. Ya sé, voy a ir a su grupo pequeño. Esa iglesia se reunía por grupos pequeños. Y voy a ir a su grupo pequeño, que me den oportunidad de predicar. Y llega ahí y habla. Bueno, ya no había tantas personas, había unas 10 personas. Y entonces va muy duro con este hombre, sin decir el nombre. Y acabando le dice, hermano, este mensaje fue exactamente lo que este grupo necesitaba. Yo espero que esta gente ahora sí lo ponga en práctica. Y el pastor está, no puede ser. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Entonces el pastor inventa una reunión que va a ser muy temprano, así como este culto de las 7:30 de la mañana, ¿no? Y llama por teléfono a este hermano, oiga, voy a tener una reunión, vamos a experimentar con un nuevo culto. Y estoy invitando a varios hermanos, líderes de la iglesia, ¿quisiera usted venir? Como no, pastor, ahí estoy. Y entonces lo cita, pero fue al único al que citó. Dan las 8 de la mañana, llega el hermano, no hay nadie más, nada más el pastor y él. Dice, bueno, hermano, pues comencemos. Yo creo que los demás se les olvidó, no pudieron o algo, pues ahora sí que era el pastor y él, ¿no? Y el pastor ahora sí. Con todo al hermano, ¿no? Y acabando el hermano pasa pues, con lágrimas finalmente en los ojos y dice, hermano, este ha sido el mensaje más fuerte y poderoso que yo he oído. Fue una pena que nadie haya venido, ¿no? Entonces, quizá algunos tenemos esa clase de personas que uno quisiera, Señor, por favor, habla la vida de este hombre. Esto es lo que estaba pasando en el caso de Jonás. Parece que no estaba escuchando suficientemente a Dios, pero Dios va a tener todo tipo de situaciones, de llamadores de atención para lograr captar nuestra atención. Dios tiene preparado de todo. Miren, algunas veces Dios va a usar gente irritante para hablarnos. Algunas veces Dios va a usar algunas cosas tan simples como gallos cantores que cantan después de negaciones. Algunas veces Dios va a usar gente loca caminando por la calle o familiares molestos que simplemente Dios los usa para llamar nuestra atención. Y en ocasiones Dios va a usar tormentas. Yo veo que hay en la Biblia por lo menos 2 clases de tormentas y me gustaría usar 2 ejemplos bíblicos. Primero, este tipo de tormenta se llama tormenta correctiva. Es el propósito de esta tormenta de nuestro personaje de esta noche. Tiene el propósito de corregir. Muy simple, pero a la vez muy efectivo.
Estas tormentas se levantan cuando vamos en la dirección equivocada y Dios nos toma y nos dice, no vayas por ahí. Esto fue lo que pasó exactamente con nuestro profeta Jonás. Es cuando vamos huyendo de Dios y nos enfrentamos a una tormenta de consecuencias. Las tormentas que tienen que ver con la conciencia o la tormenta de las quejas que nos aplastan con olas de 7 metros que parece nunca vamos a salir adelante de ellas. Ahora, entiende una gran verdad. Dios ve nuestro final desde el principio. Él ya sabe cómo vamos a terminar. Y entonces Él va a hacer todo lo que esté a la mano para cambiar y corregir nuestro camino. Este es el caso de Jonás. Pero hay una segunda clase de tormentas. Estas se llaman tormentas que perfeccionan. Esta es diferente. Quiero usar como ejemplo al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro escribió en realidad algo maravilloso. Dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca, establezca y a Él sea toda la gloria. ¿Recuerdan ustedes que un día Pedro caminó sobre el mar? Un día desciende y entonces va rumbo a Jesús. Y de repente dice la Biblia que al ver las olas y el viento, entonces él pierde la mirada del Señor y se hunde. Pero quiero que observemos esto. Jonás iba en la dirección incorrecta. Tenía que ser corregido. Pero Pedro iba en la dirección correcta, porque iba hacia Jesús. Necesitaba ser fortalecido. Entonces hay tormentas que nos van a corregir y hay tormentas que nos van a perfeccionar. Y cada uno tiene que identificar qué tipo de tormenta tiene. Si la tormenta es devastadora y uno, Señor, es que ibas en un lugar equivocado, querido. Estaba yendo a un lugar al que Dios no quería que fueras. Entiéndase, Tarsis. Pero habrá ocasiones en que sí vamos rumbo a Jesús. Pero tenemos que perfeccionar algunos hábitos. Tenemos que perfeccionar parte de nuestro carácter. Yo lo que veo una y otra vez es que Dios usa las tormentas para trabajar con nosotros. Ahora, vean algo interesante. De repente encontramos a Dios hablando con el profeta y Dios va a usar algo verdaderamente extraordinario en la vida de él. Simplemente usó una tormenta, corrigió el rumbo que él llevaba y entonces, una vez más, él regresa para el propósito original de Dios. Así que entendamos esto. Debo comprender que los planes de Dios muchas veces van a incluir momentos de adversidad o de tormentas. No debe sorprendernos. La gente hoy en día pregunta, ¿por qué a mí? Y yo tengo una pregunta, ¿por qué no a ti? Alguien dice, no, es que entre más santo eres y más te dedicas a la obra del Señor, vas a sufrir menos, porque no funciona en el caso de Cristo, o en el caso de Pedro, o en el caso de Pablo. Dios va a llamar nuestra atención. Por eso no debemos de sorprendernos cuando alguna tormenta golpee nuestra vida. Y yo tengo que identificar, Señor, ¿estás corrigiendo el rumbo o estás perfeccionando mi fe? El Espíritu Santo seguramente hablará a nuestra vida. Hay una segunda enseñanza que quiero dejar en su corazón. Debo comprender que al haber tocado fondo, puedo clamar a Dios. Debo comprender que al haber tocado fondo, puedo clamar a Dios. Volvamos un poquito al caso del profeta Jonás. Dice la palabra que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Fíjense qué interesante. Aquí encontramos una gran verdad. Dios escuchará el clamor de aquel que reconoce que necesita de Él. Es algo interesante. No importa el lugar donde nos encontremos. Lo que importa es que desde ese lugar clamemos al Todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Cuando Jonás toca fondo, finalmente se vuelve a Dios. Querido, ¿cuántos creyentes hoy en día exactamente están desobedeciendo a Dios de una manera, de otra manera? No se apegan a la palabra del Señor y hay consecuencias. Y Dios pudiera decir, ¿sabes qué? Ya basta. Sin embargo, nos ama lo suficiente como para dejarnos que nos sigamos equivocando. Hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Ahora sí, desde el fondo, al igual que Jonás, vas a tener que clamar a mí. Ahora, ahí va lo interesante de todo. Jonás sube al barco. El barco se va a Tarsis. Hay una tormenta. El barco iba hacia Tarsis. Hay una tormenta. Lo avientan por la borda. Llega un pez. El pez lo traga. ¿Saben algo que me sorprende en realidad? ¿Saben qué hace el pez? El pez
regresa a Nínive. Quizá no lo había visto en su Biblia, pero Dios dijo, iba para allá, para Tarsis, lo traga el pez, mejor la ballena, llámele como se quiera llamar, con el pez que usted se sienta contento y a gusto, mejor este pez, que no era pensante, ¿verdad?, obedeció el plan de Dios, y dice la palabra que lo regresó. Si ustedes van al capítulo 2, versículo 10 de Jonás, dice, ve y vomítalo en la costa. Y ahí fue, lo deja ahí en un montículo de algas y de bilis revueltas ahí, en el caso de este profeta. Pero fíjense, no lo fue a botar a cualquier lado. Dios va a usar las cosas más inverosímiles en la vida, cosas que ni siquiera has entendido, ni has comprendido. Dios las va a usar para corregir tus destinos y tus propósitos. Eso es lo que hizo en el caso de Jonás. Ahora imagínate, quizá no nos hemos puesto a pensar en ello, pero ¿cómo saldría Jonás vomitado de la ballena? Entonces imagínense, yo no sé, ustedes saben lo que es la bilis. Finalmente la bilis son ácidos, ¿verdad?, gástricos. Y este hombre estuvo, por cierto, ¿cuántos días? 3 días. Imagínense 3 días entre algas marinas y ácidos gástricos, la bilis de una ballena. Por lo menos más rubio del pelo sí salió. A lo mejor la piel manchada, yo no sé, pero el hombre cuando salió. Y el olor, querido, ¿puede usted imaginar? No, pero no imagine tanto, porque no era importante lo exterior. ¿Sabe qué era lo más importante? El interior. Dios había cambiado el corazón de Jonás cuando tocó fondo, querido. Hay gente hoy en día que dice, es que estoy en el peor momento. La recesión de los Estados Unidos ya, cuando está estornudando, ya no está dando gripe en América Latina, ¿verdad? En realidad, aunque bueno, acabo de ver a los grandes hombres de finanzas en México diciendo, no, estamos muy fuertes y los precios del petróleo y no sé qué tanto. Bueno, pero las crisis son inminentes. Y ustedes aún como pueblo cristiano tienen que aprovechar su oportunidad. Si Dios los lleva a tocar fondo, no, pobre de nosotros, no hay nada de pobre de nosotros. Dios usa los fondos en la vida. Dios usa los momentos de miseria para generar las mejores cosas. Y si no, piensen en el Calvario. El Calvario es el lugar y el momento más horrible, espeluznante de la historia. Es el momento más terrible para Dios. Y Dios lo usó nada más que para redimirnos, casi nada. Así que Dios puede usar cualquier momento. Si ahora mismo, es que estoy enfermo, pastor, es que estoy anciano, pastor, es que mis hijos ya no están conmigo, pastor, es que no sé cuál sea la situación. Pero yo no debo de renegar cuando viene un momento en que me siento en la panza de la ballena sin salida alguna. Así estaba Jonás. Llegó un momento en que Dios le dijo, no tiene salida, no hay plan B, no hay escapatoria, no hay plazo corto, o cambias. Ahora, Dios es amoroso, siempre nos va a dar una oportunidad, otra oportunidad, como se la dio Él mismo. Pero si tomas boleto a Tarsis, querido, no te extrañe de que Dios pueda regresarte de las maneras menos imaginadas. Ahora, no solamente Dios va a escuchar la oración, dice aquí el profeta, desde el vientre del pez dije, en mi angustia clamé al Señor. Claro, cuando estamos angustiados hay que orar. Y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿Saben qué otra cosa pasó? Es impresionante lo que Dios hizo con este profeta menor. Yo no sé, no tiene nada de menor, pero así se le llama, profeta menor. Veamos lo que dice la Escritura. Jonás se fue internando en la ciudad. Ya estamos hablando de Jonás con cabello nuevo, piel nueva, corazón nuevo, olor nuevo. Yo no sé qué tanta cosa tenía el hombre. Y empieza a decir, dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive, escuchen esto, se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. ¿Sabían que este suceso registra el avivamiento más grande de la historia? 120,000 personas se volvieron a Dios por un hombre que estaba en la panza de una ballena. Porque a menudo separamos los hechos. ¿Cómo Dios me puede usar ahora que estoy en el fango? Ah, sí, es especialista Dios en hacer eso. Pero ahora que tengo tantos problemas, ahora que mis hijos, ahora que las finanzas, ahora que el trabajo, dice Dios, es exactamente que Dios, yo voy a glorificarme en tu vida, como lo hizo en la vida de Jonás.
Ahora bien, no pierda la lección, por favor. La experiencia de Jonás de tocar fondo no solo cambió a Jonás, le cambió la eternidad a 120,000 personas, digo. Y eso es lo más maravilloso de todo. Porque uno dice, ok, el plan de esto es salir adelante de este problema. No, querido. Si alguien está tocando fondo, si alguien está pasando por un momento de necesidad, el proyecto no es cómo salir de ahí. El proyecto es cómo salir renovado para ser usado por Dios, para que otros puedan ser bendecidos. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es impresionante que Dios puede usar nuestros momentos más difíciles, más lúgubres, los momentos más terribles de la experiencia para generar las mejores cosas en la vida. Ahora, ¿qué hizo cambiar a este profeta renegado del rechazo a la recepción? De la noche al día, simplemente cuando tocó fondo. Así que no debemos de asombrarnos por esas cosas. Dios es experto en ocasiones. Hasta que no toquemos fondo, no estaremos listos para cambiar realmente. O tendremos algunos cambios pequeñitos, ¿verdad? Mire, ya no soy tan malo como antes. Ya no miento tanto. Ya no robo tanto. Ya no tengo tantos problemas con mi esposa. No. Dios nos lleva a un punto, a un punto, a un punto de estar en el fondo y decir, ahora sí cambias. Porque cambias, querido. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con este siervo. Así que, escuche la segunda enseñanza. Dios puede y está listo para cambiarnos si nosotros clamamos a Él. Y esto me lleva a la tercera enseñanza que quiero dejarles en su corazón en esta noche. Debo ser sensible cuando Dios ponga delante de mí un cartel que indique vuelta en U. Yo le pedí al hermano Víctor que me dejara manejar aquí. He manejado en muchas partes del mundo y muchas partes aquí de Estados Unidos, buscando estos letreros que dicen vuelta en U. Yo no sé si está por ahí, lo pusieron acá en la proyección, pero son los letreros cuando uno viene manejando y donde está permitido y hay veces que no está permitido. Ahora que venía para acá, le digo a mi esposa, ¿qué dice el letrero? Porque estaba el sol dándonos en la cara. Y yo no sé si está diciendo si sí o si no. Así que estaba yo así por fe, ¿no? Pues voy a hacerlo aquí, me voy a dar vuelta. No, si efectivamente sí era posible. Pero sí reconozco estos letreros que dicen vuelta en U. Ok. Quiero terminar con esta idea con ustedes. Dios nos ama tanto que si vamos en una dirección equivocada, Él va a intervenir. Él va a intervenir, seguro. Él no se va a quedar, a ver a qué hora cambia. No, Él va a intervenir, de alguna manera. Sin embargo, si no tomamos su consejo en serio, Él va a permitir que toquemos fondo. Es decir, cuando no hay más opciones, cuando no hay puertas laterales, no hay más atajos, entonces nuestros corazones están listos para cambiar. Ahora, la voluntad óptima de Dios es que obedezcamos a la primera, ¿no? En esto sabré que me aman, si guardan mis mandamientos. Pero ¿qué pasa con aquellos que decimos que amamos al Señor y estamos haciendo exactamente lo contrario? ¿Cómo va a trabajar Dios con nosotros? Bueno, la voluntad óptima de Dios es que le obedezcamos. Sin embargo, cuando escogemos no hacerlo, Dios en su arsenal de llamadores de atención, a ver qué voy a usar. Tengo aquí varias maneras de lograr su atención. No sé, ¿quiénes de ustedes han volado en avión? ¿Pueden levantar su mano, por favor, por un momento? Los que han volado en avión. Muy bien, muchas gracias. Cuando se viaja mucho en avión llega a ser tedioso, ¿se dan cuenta de esto, verdad? Y de repente cuando uno se sube y la señorita y empieza a decir, en el dado caso de que la presión de la cabina cambie, van a salir unas mascarillas, bla, 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 bla. Siendo honestos, ¿quiénes de los que levantaron su sacrosanta mano ponen atención al 100%? Cada vez que suben al avión a la señorita, ¿quieren levantar su mano a los que sí? Solamente dos, gracias. Entonces son de los míos los demás. Entonces, simplemente, no, ya lo oímos. Pero ¿qué pasa cuando venimos en el vuelo y de repente parece que va sobreempedrado el avión, ¿no? Y empieza a ser fuerte, o de repente el vuelo toma un tono diferente y a lo mejor, y entonces se prende el piloto, se prende el micrófono del piloto, ¿verdad? Y empieza a decir, tengo un mensaje para ustedes. ¿Verdad que ahora sí tienen nuestra atención? Ok. No sé por qué siento a los pastores, yo soy pastor, que nos levantamos domingo a domingo, en el dado caso de que una mascarilla se les caiga, ya la gente dice, ya lo sé. Entonces dice Dios, como ya lo sabes si eres experto, te voy a llamar la atención de otra manera. Y entonces Dios empieza a usar sus llamadores de atención. Y ahora sí, cuando llegamos después de un examen médico, ¿verdad? Y ese puntito negro, dice el doctor, no me gusta. Dice Dios, ya tengo tu atención ahora sí. Dios va a usarlo de diferentes maneras. De hecho, Dios nos ama tanto
que si vamos con la dirección equivocada, Él va a intervenir. Cuando no hay más opciones ni más puertas, entonces Él va a tratar con nuestra vida. Ahora, su amor nos va a seguir esperando siempre. Ahora, puede que estemos muy sinceros. Hay veces que la gente es muy sincera, ¿verdad? Y dice, bueno, pero soy sincero en lo que estoy haciendo. Pero puede ser o puede estar sinceramente equivocado. Yo recuerdo una mujer, ¿verdad?, que tenía su niño enfermo, va con el doctor y el doctor le dice, tiene que tomar este medicamento, pues tiene que ser cada 3 horas, señora, y sea por favor puntual cada 3 horas. El bebé es tan pequeñito y entonces tiene que administrar la medicina a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9, a las 12, a las 3 de la mañana, a las 5, bueno, llega el tercer día, la señora está exhausta de dedicar tanto tiempo al bebé. En el tercer día, la mujer levanta como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, va, toma la medicina, se la da al bebé y se va a dormir. Y al otro día en la mañana ese bebé está muerto. Resulta que no se dio cuenta, pero tomó veneno en lugar de estar tomando el medicamento correcto. Estaba muy cansada. ¿Por qué estoy diciendo esta tragedia? Porque la señora era muy sincera, pero estaba sinceramente equivocada. O sea, algunos dicen, pastor, pero lo que estoy haciendo es muy sincero. Viene de mi corazón. No, es nada más engañoso que el corazón del hombre, querido. Tenemos que ir a la palabra para saber exactamente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Así que no es sinceridad, querido. Tiene que ver con apegarse a la palabra del Señor. A lo mejor algunos se dedican a la construcción, no sé si aquí algunos se dedican a la construcción, pero bueno, aquí hay casas muy hermosas, por acá por California. ¿Qué pasa si estamos construyendo casas con mucho entusiasmo, con los mejores materiales, pero tenemos un problema? Los planos están equivocados. Pero dice el arquitecto, pero mire, le voy a poner los mejores materiales, y voy a poner mi entusiasmo, y voy a llegar aquí desde las 7 de la mañana, y voy a terminar a las 11 de la noche, es maravilloso, pero si el plano está equivocado, esa casa se va a caer. Entonces, lo que quiero decirle es lo siguiente. Cuando tocamos fondo, hay 3 posibilidades. Posibilidad número 1, clama a Dios. Clama a Dios. Una y otra vez el Señor nos invita a que oremos, a que busquemos su rostro, a que hagamos su voluntad en todo momento. Este punto puede ser muy obvio, pero hay que afinar un poquito los detalles. Cuando nos encontramos a lo mejor tirados de espalda, mirando al techo, ¿verdad?, empezamos a culpar a los demás. ¿Se han dado cuenta de esto? O sea, alguien tiene un debacle económico, moral, espiritual, relacional, cualquiera que sea. La tendencia anoche es buscar quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? A lo mejor estás en este punto, que estás buscando quién sería mi esposa, mi esposo, mis hijos, el gobierno, el pastor. Alguien tiene que ser. Por eso dije, cuando se toca a fondo, la tendencia es culpar a otros, buscar responsables. Es que el país, es que el gobierno, es que la situación de los migrantes acá, es que la iglesia, es que los hermanos, es que el liderazgo. Clama a Dios. O sea, no tenemos que hacer otra cosa sino clamar al Todopoderoso. Eso fue exactamente lo que hizo el profeta, clamó al Señor. No empieces a responsabilizar a tu esposa, a tu jefe, a tus hijos, a la vida. Es decir, cuando alguien culpa a los demás, ¿saben qué está haciendo? Comprando un boleto a Tarsis, querido. Algunos tienen hasta asiento de lujo, ¿verdad? Estamos comprando un boleto a Tarsis. En lugar de enfrentar la realidad y decirle, Señor, cámbiame, soy yo el que necesita de ti. Otra vez volvemos al punto de los aviones. Han dicho otra cosa también en los aviones que llama mi atención. Dice, y si usted viene acompañado por un niño, a ver si se acuerdan de este detalle, en cuanto a las máscaras, ¿qué hay que hacer cuando viene un niño? ¿No le oigo? Dice, póngase usted primero su máscara y luego ayude al niño. Esa frase está llena de verdad. Primero usted. Pues yo le digo lo mismo. Primero usted, no es su tía. Qué lástima que no vino mi mamá ahorita. ¿Por qué no vendría mi papá? Voy a este mensaje. No, es usted. Es usted. ¿Se acuerdan de un canto viejo? Yo era un niño cuando se cantaba, soy yo, Señor, quien necesita la oración. No mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. No mi padre ni mi madre, sino yo, Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de culpar a los demás comprando un boleto a Tarsis, tendremos que clamar al Señor. Es más, voy a decirle algo, querido hermano, espero que lo entienda bien. A menudo lo que Dios va a hacer va a alejarlo de la gente. Usted va a llamar al pastor y el pastor está en California con unos hermanos que lo invitaron quién sabe a qué. Y el pastor, ¿por qué no está aquí donde debe de estar, no?
A menudo así va a pasar. Estaba recordando a una señora el día martes, es el día que yo ocupo para estar con mi familia y descansar un poco. Y el miércoles una señora me llamó y me dijo, pastor, es que lo estuve llamando todo el día de ayer, no lo encontré. Claro, es mi día de descanso. Y dice, pues el diablo no descansa. Pues precisamente, yo no soy el diablo, querida. Un breviario para los pastores que no descansan, nada más se los dejo ahí, ¿no? El diablo no descansa, pero mi Señor Todopoderoso descansó un día, sus familias, Mañana voy a hablar de eso con los pastores, un poquito acerca de ello, ¿verdad? Porque a menudo nos sentimos la cuarta persona de la Trinidad y si yo no estoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Clamar a Dios y esperar en Él. Ahora, ¿qué hacer cuando es mi pecado? Vamos a poner este caso. Cuando es mi pecado lo que me tiene en el fondo. Porque a menudo la gente toma decisiones y nos lleva al fondo. Pero ¿qué hay que hacer cuando es nuestro pecado? Nuestras equivocaciones, nuestra vida testaruda, la manera de estar haciendo lo contrario a la voluntad del Señor. Bueno, lo que quiero decir con todo cariño es que hay dos formas de tratar con el pecado. Uno es entrégaselo al diablo y otro es entrégaselo a Dios. Hay dos maneras, ¿eh? Ahora voy a decir cuáles son las consecuencias. El diablo, si tú le das tu pecado, es simple. Lo que va a hacer es que dejas pecados sin resolver. No es tan grave. El hermano de allá es peor que tú. Así que no es tan grave. Yo pongo un ejemplo y espero que ahora pueda ayudarme a ilustrar esto. Donde tienen la casa de ustedes en la Ciudad de México, donde vivo con mi familia, vivimos en un condominio que son de casas de un condominio horizontal. Entonces nosotros vivimos en Cerrada de Arroyo número 50 y es la casa 10. Hay 17 casas. Y entonces de repente pienso en lo siguiente, ok, yo soy un pastor, ¿verdad? No creo que sea tan malo, pero sí les aseguro que yo no soy tan malo como mi vecino de la casa 11. Porque yo he visto que algunas veces hasta le pone la mano encima a la esposa, ¿verdad? Entonces ustedes vamos a hablar con el vecino de la casa 11. Y van con el vecino de la casa 11. Bueno, sí, efectivamente, yo sí le he puesto la mano a mi esposa y alguna vez esto y aquello, pero el de la casa 12 resulta que engaña a su esposa. Entonces vamos con el vecino de la casa 12. Y llegamos con el vecino de la casa 12. Oiga, que usted engaña a su esposa. Bueno, sí, yo sí engaño a mi esposa. Pero el de la 13 la engaña, no solamente lo engaña, sino lo engaña con hombres. El Señor con hombres. ¿Cómo? Y ahí vamos con el de la casa 3. Bueno, sí, no, pero el de la 14. Además de todo esto, en pocas palabras, el punto de referencia que tomamos es la vida más perversa que ha existido en el planeta. Siempre tendremos a alguien peor que nosotros, querido. Afortunadamente, ¿no? Algunos digan. Entonces hay gente que dice, ok, yo no soy tan malo como. No soy tan malo como. ¿Y qué hacemos? Dejamos pecados sin resolver. Ahora, un pecado que no se resuelve destruye al pueblo de Dios. Voy a decir una herejía, a lo mejor no me vuelvan a invitar. No es el pecado el que destruye al pueblo de Dios. Es el pecado no confesado lo que destruye al pueblo de Dios. Porque aquí estamos pecadores, salvos por la sangre de Cristo, ¿no? Pero pues tenemos este principio rector de estar en una lucha interna, ¿verdad? De no querer hacer la voluntad del Señor. Todos batallamos con eso, algunos más que otros. Pero entonces no es el pecado, es el pecado que no se resuelve. El que decimos mañana, otro día será, no fue para tanto, no tenemos que hacer tanto aspaviento en realidad. Y hay gente que así está. Ahora, ¿qué pasa? Un pecado que no se resuelve no solamente me destruye a mí, destruye al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque las semillas de descontentamiento van a multiplicar y van a roer el cimiento. Hay una segunda manera. Si no dejamos, estamos hablando de qué pasa si dejamos el pecado al diablo. Dejamos pecado sin resolver. Segundo, empezamos a excusar el pecado. Eso es cuando se lo entregas al diablo. Es una de las tácticas preferidas del enemigo. Es decir, como que justificamos, bueno, es que yo lo hice porque miro un momento de debilidad y pues todos somos débiles. ¿A poco usted no, pastor? No ha tenido este problema. Entonces ya empezamos a justificar inmediatamente y pensamos que de alguna manera esto entonces va a minorar nuestra responsabilidad. Ahora, la palabra de Dios dice en Números 23, pero si se niegan estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Nada más digo esto. Y tercera, nos castigamos a nosotros mismos. Estas tres maneras es cuando uno se lo entrega al diablo. Nos castigamos. Simplemente estamos autocondenándonos, ¿verdad? Voy a dejar el ministerio. Ya no voy a seguir. Y nos autocondenamos. Es el tipo de persona que estructura en la miseria.
que se le cae el mundo encima y está abajo de los escombros. Es una persona que no ha llevado su pecado a Cristo, que le ha llevado su pecado al diablo. Entonces, si es el pecado el que nos tiene debajo, pues vayamos a aquel que valora tanto la vida, que prefirió morir antes que pasar la eternidad sin nosotros. O podemos llevar nuestra vida delante del Señor y aún nuestros pecados delante de Él, Él lo va a perdonar. Así que podemos estar seguros en esta bendición. Nunca va a funcionar si tratamos de autocondenarnos, autocastigarnos. Necesitamos un Salvador. Y que yo sepa, ese solamente es Cristo Jesús. Segunda cosa, no solamente clame a Dios, sino aprenda las lecciones de la vida. Es decir, cuando uno toca fondo, clama a Dios. Y en segundo lugar, aprende. Hermano, de esta experiencia, ¿qué aprendió? ¿Qué cosas no debe volver a repetir? El día de mañana en el mensaje final voy a hablar un poquito acerca de esto. ¿Cómo reconstruir cuando hemos tocado fondo? ¿Cómo reconstruir? Es importante que tomes nota de la siguiente declaración. Dios nunca desperdicia una herida. Nunca. Todo lo que nos pasa en la vida debe tener un letrero que diga arriba, permitido por el Padre. Es una enorme bendición. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, aunque ande en valle, ¿qué? Es algo muy interesante porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, aunque esté. No dice, aunque esté. Dice, aunque ande. Esto es estar. Esto es andar. En el valle se anda, no se está. Hermano, es que soy tan pobre, tengo tanta... No. No se quede estructurada en la miseria. Avanza, da la fuerza, continúa adelante, no se quede en el valle. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, dice la palabra del Señor. Así que aquellos hermanos de nuestras congregaciones que están, ya hasta tienda de campaña hicieron en el valle de sombra. Ahí están, les encanta. Es que aquí está el Señor. No, perdón, querido. No. La palabra de Dios nos enseña que caminemos por el valle de sombra de muerte. No se quede estático. Simplemente camine. Y es una experiencia que nos permite conocer más y más a Dios. De hecho, en los valles de sombra es donde no solamente se habla de Dios, sino se habla con Dios. ¿Ya analizaron ustedes especialmente los pronombres del Salmo 23? A ver si podemos hacer rápidamente un pequeño análisis. Jehová es mi pastor. Ahora, ¿de quién está hablando? De la tercera persona. Yo, tú, él, ¿no? Él. Tercera persona del singular. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En lugares de delicados pastos? ¿Quién? Yo, tú, él. Él, tercera persona del singular. Y luego empieza a decir todos los textos bíblicos que tienen que ver. Cuando llega al versículo 4... aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Ahí nada más quédense en el pronombre. Tú cambió del él al tú. Escuchen por qué. Podemos hablar mucho de Dios, que es maravilloso, que es divino, que es poderoso, que es santo, que es perfecto. Pero cuando llegamos al punto de tener un problema, no queremos hablar de Dios, queremos hablar con Dios. ¿Ya? Se hacen a un lado todos los espectadores. Y ahora, ¿cómo termina el salmista? ¿Se acuerdan? Y empieza a hablar con Dios. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán. Aderezas mesa delante de mí en presencia, unges mi cabeza con aceite. Así es en el fondo donde se habla con Dios, no se habla de Dios. Y es importante que lo entendamos. Y esto me lleva a la última cosa. No solamente hay que aprender las lecciones de la vida, sino que aproveches el amor de Dios para cambiar. Hermano, nada de esto tendría ningún sentido si no hay cambios en la vida. Nada de esto. Yo entiendo a muchos pastores, a veces nos desesperamos. Yo estaba recordando a un pastor que empezó a tener un fenómeno muy extraño en su iglesia. Resulta que fíjese que solamente los miembros buenos de la iglesia se le empezaron a morir. Los diezmadores, los líderes, no estoy hablando de nadie aquí en particular, ¿verdad? Ni anhelamos eso. Pero los más fieles, los más entregados, los que usan sus dones, de repente una semana uno, otra semana otro, otra semana otro, ya como al mes el pastor va con el Señor y dice, Señor, por favor, ten misericordia de este siervo tuyo, por favor. Se están muriendo los mejores miembros de la iglesia. Yo aquí tengo una lista de hermanos que tú te puedes llevar, pero mira... Mire, le voy a pedir algo. Acabando el sermón, acérquese con su pastor a ver si usted está en esa lista. Pero todos tenemos una de esas, todos. Algunos me dijeron, yo los voy a llevar acá a la reunión en Cross Point. Muy bien.
yo tengo aquí una lista, Señor, en el momento en que tú quieras llevarte a uno de estos. Y el Señor le dijo, no, de ninguna manera. Señor, si en algo me amas, por favor. Y la gente seguía muriendo. Entonces dice, Señor, vamos a hacer algo tú y yo. Por cada bueno que te lleves, llévate uno de acá. El Señor le dijo, de ninguna manera, jamás pidas eso. Pero Señor, ¿por qué? Soy tu siervo. ¿Por qué no te los quieres llevar? Porque ni yo los quiero, les dijo el Señor. Bueno, pero eso fue en otro lado, no fue acá. Así que olviden el asunto, ¿no? Siempre vamos a tener personas así. Y como pastores decimos, ¿cuándo va a cambiar este hermano? Es que llevo 10 años ministrando a esta misma familia, ¿verdad? Llevo 10 años con estas mismas situaciones, con estos mismos conflictos. De verdad, yo puedo hablar con hermanos de la iglesia después de 20 años de estar en la congregación, que ya sé para qué me van a buscar y sé exactamente lo que me van a decir. Ya lo sé. Yo les digo, hermanos, perdón, hasta estrenen otras cosas, otros problemas, o sea, siempre los mismos. Por lo menos tengan algo de creatividad. Por eso le quiero decir con todo cariño, hermano, aproveche el amor de Dios para cambiar. Jesús dijo algo, ¿entienden esto? Bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Ahí está el punto. O sea, yo lo que veo, después de tantos pioneros, me emocionó ver tantos hermanos acá. Miren, hermanos, y alguien por ahí dijo, la gente quiere la palabra de Dios. Sí, y estoy seguro y digo, claro que quiere la palabra de Dios. Pero nuestras iglesias están llenas de palabra de Dios, hermano. Pero hay una gran diferencia en que la gente escucha la palabra y la pone en práctica. Entonces ahí hay un problema y el pastor dice, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Por eso yo quiero decirle, aproveche el amor de Dios para cambiar. Lo que tenemos que hacer cuando tocamos fondo, Dios nos revela las lecciones de la vida. Ahora cambie, pero ya. No estemos, bueno, mañana, no, pasado mañana, no, otro día será, ya. Es el momento ahora. Deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de evadir, simplemente cambia. Vienes delante del Señor y Él te dice, yo quiero que tú cambies. Y algunos decimos, ay Señor, pero es que ahora que estoy en el foso, es ahora que estás en el foso que puedes cambiar. Pero lo olvidamos muy rápido. Yo puedo identificarme con tantos siervos de Dios acá presentes, ¿verdad? Que pasamos nuestra vida ministrando la palabra, gente que viene a Dios y dice, no, ahora sí, Dios va a cambiar totalmente mi vida. Invertimos tiempo, oración, ministración y seguimos en las mismas cosas. De verdad que es frustrante, lo entiendo perfectamente. Pero cuando toques fondo y tu corazón esté quebrantado, aprende las lecciones de la vida, lo que sigue es cambiar. Si no, viene otro fondo peor, querido. Viene otra tormenta más devastadora. Y si te equivocas en esto, vamos a estar en las mismas siempre, siempre, siempre. Ahora, si estás listo para un nuevo comienzo, si estás cansado de la vida vieja, pues no se la des al diablo. Él está apuntando con una pistola y lo que va a hacer es que nada más le jales el gatillo, porque él es experto en eso. Él vino a robar, a matar, a destruir. Y ustedes saben a qué ha venido el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, alguien dirá, pero lo que tengo son pedazos de mi relación, pedazos de mis hijos, pedazos de mi negocio. Ay, por favor, ¿en las manos de quién los vas a poner, querido? El único que entiende el verdadero valor de tu vida. Dios no nos va a estar buscando por las medallas que hemos recibido, por los logros, por las diplomas. No, Él nos va a estar buscando por las cicatrices que hemos tenido en la vida. Y si esas cicatrices nos ayudaron a cambiar y a ser mejor. Creo que nos encontramos en ese punto de llegar a ser más y más como Jesús. Estaba leyendo una historia que realmente me conmovió. Y era precisamente un escultor que se había dado a la tarea de trabajar en una piedra de granito macizo. Y se dio a la tarea de hacer un monumento, una estatua de Abraham Lincoln. Y el hombre venía todos los días y empezaba con su cincel y con su martillo a estar golpeando y golpeando y golpeando. Y poco a poco iba formando la obra. Después de que él trabajaba, había una señora de la limpieza que le asignaron y ella limpiaba todos los rescoldos y todo lo que iba quedando de la basura o de las piedras que él iba tirando. Y así, todos los días, el hombre esculpía, la mujer barría. El hombre trabajaba, la mujer limpiaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses, hasta que finalmente llegó el día de la gran exposición. Hubo gente de todo el país, gente importante, políticos, ¿verdad?, para develar este maravilloso monumento. Ahí estaba con su tela roja de terciopelo maravilloso. Y entonces el escultor tuvo la gentileza de invitar a la señora de la limpieza para la presentación, que siempre había estado con él.
Y entonces ya llega el momento, cortan el listón, abren y dejan caer aquella tela. Y wow, imagínense todos los wow, oh, maravilloso, aplausos, fotografías, todo maravilloso, preguntas, todo maravilloso. Conforme pasan los minutos, pasan las horas, finalmente la gente se retira y solamente quedan dos personas enfrente del monumento, el artista y la señora de la limpieza. Y está la señora de la limpieza observando, pero espasmódica la señora observando la figura de Abraham Lincoln. Y entonces le dice, ¿qué le parece? Y dice, estoy maravillada en realidad. Dice, sí, pero solo tengo una pregunta, dijo la señora de la limpieza. Sí, ¿cómo no? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo sabía usted que Abraham Lincoln estaba dentro de esa piedra? Se queda el artista, no sé, jamás me habían hecho una pregunta como esta, ¿no? Déjenme ver, mire, le voy a responder así. En el camino fui cincelando y quitando todo lo que no se parecía a Abraham Lincoln, fue la respuesta. Cuando tocamos fondo en la vida, querido, Dios va a usar su cincel y su martillo para quitar de tu vida y de la mía todo lo que no se parezca a Jesús. Así que vale la pena cuando pasamos por un momento de rebeldía, de debilidad, que todos tarde o temprano lo tenemos, y podamos aprovechar para que saliendo de los escombros, emergiendo de las cenizas, no nos quedemos debajo de ellas, sino seamos más como Jesús. Ese es el anhelo de mi corazón. Incline su rostro y ore al Señor.